Hola chicos, Ciencias Naturales 57. Un buen día de la naturaleza. Si oís algún trueno mientras grabo, no os extrañéis. Una bonita primavera. Sigo con el transporte en las traqueófitas. Esas plantas que habían desarrollado tubos conductores de líquidos, que son las tráqueas. Vamos a ver, hemos visto ya en el vídeo anterior la absorción del agua y las sales minerales, en lo que llamábamos la savia bruta. Ahora vamos a ver el transporte en dos clases de cañerías. En las cañerías o tubos del xilema, del xilum, de la dura madera, y transporte luego en el floema, en la sustancia blanda de las plantas. En el xilema, a ver un momentito. El xilema, que ya te dije en el vídeo anterior, que estaba formado por las células de lignum, de leño, que en principio están vivas cuando nacen, pero luego, para formar el tubo, mueren, su citoplasma prácticamente desaparece y solo quedan las paredes para constituir el tubo. Como secciones de tubo, empalma una célula con la otra, con la otra, con la otra y hacen el tubo largo. Dice, las sustancias absorbidas por la raíz constituyen la savia bruta, que es transportada por los vasos y células traqueidas del xilema. O sea, son transformadas a través de los vasos y células del xilema. Y los vasos y las células son lo que denominamos las traqueidas. Como recordaréis, este tejido conductor está formado por células muertas. Esta era la célula viva con su núcleo. Aquí estaba su hermanita, igual, con su núcleo, su citoplasma. Bueno, pues de repente muere la célula, el núcleo desaparece y de la célula solo queda el exterior. Y la parte que une una con otra también desaparece y entonces forman el vaso o tubo, que pierden las membranas contiguas, que estaban entre una y otra, y forman los vasos leñosos. En algunas traqueófitas, las más primitivas, aparecen todavía como células individualizadas, que son las traqueidas. Es decir, esto en las plantas más primitivas, no en las metafitas. Sus membranas presentan espesamientos de lignina. ¿Qué es lo que endurece aquí? La lignina, del mismo campo semántico que el lignum y GN forma nuestra ñ. Ya te puedes imaginar que de aquí viene la palabra leña, leñoso, etcétera, etcétera. Dice, no están aclarados aún totalmente los mecanismos que expliquen totalmente la ascensión de la savia bruta en contra de la gravedad. Porque fíjate que por cada 10 metros de altura de agua ejerce la presión de una atmósfera. Esto que es muy difícil para los poceros, para los que sacan agua de las profundidades de la tierra,
vencer esa presión y absorber el agua para sacarla, y tienen que poner bombas potentes, la naturaleza ha conseguido sacar agua del subsuelo y ponerla a 100 y pico metros de altura en el mejor de los casos, como es el caso de la Secuoya, con una presión de 10 atmósferas. Esa presión, claro, está muy distribuida por todo unos tejidos y bastantes fenómenos que la mantienen ahí. Pero es sorprendente lo que la naturaleza ha podido hacer. Son máquinas de sacar agua, de extraer agua y de buscarla, porque van hasta profundidades increíbles. Es curioso que en primavera estas hiedras, cuando ya, o la parra virgen, cuando empiezan a echar los primeros brotecitos y das un golpe sin querer, pues con la puerta del coche o con algo, a una ramita, pero finita, de parra, y empieza a gotear, a caer gotas de savia bruta. Increíble. Y tú dices, ¿y cómo es posible que a esta altura de 3 plantas de una vivienda el agua suba hasta aquí y encima gotee? Que podría haber puesto allí un tubito de ensayo y haber recogido agua. La potencia. Bueno, pues son varios fenómenos. Uno de ellos, ya te he dicho que era la presión osmótica. La virtud de estas membranas semipermeables que permiten permeabilidad al disolvente, pero no permiten permeabilidad, paso al soluto, y trabajan siempre a favor de la mínima concentración, a rebajar las concentraciones. Entonces la planta ya sabe lo que tiene que hacer en sus partes superiores, mesófilas, que se llaman. Mantener aquí altas concentraciones. Entre las células, unas con otras, siempre a mayor concentración de sustancias disueltas. Esto hace que la savia bruta vaya a ejercer su función. Como tiene más agua que la concentrada, va a ejercer su función. Y en todo momento se encuentra esas ayudantes, miles, millones de membranas que le dicen, sí, sí, pasa, que encima de mí hay sustancias más concentradas. Y tú puedes vencer esa presión contra la altura y contra la gravedad de la Tierra. La presión osmótica. Otra, bueno, sigo, porque si no, dice, no están aclarados aún totalmente los mecanismos que expliquen la ascensión de la savia bruta en contra de la gravedad a velocidades, que esto es lo que te decía yo antes del goteo, entre 75 a 100 mililitros, y 100 mililitros es la 10ª parte de un litro. Es decir, que si de un litro echas en un vasito la 10ª parte, es una cantidad ya de las que normalmente echamos para beber. Bueno, pues eso en un minuto es capaz de ascender una planta, y hasta altura de 120 metros en las grandes secuoyas, los árboles gigantes. Se sabe, sin embargo, que intervienen procesos de capilaridad, o sea, son varios los procesos que hacen el avance de la savia bruta que ascienda. El proceso, hemos dicho, de la presión osmótica. Está explicado en el vídeo anterior. Otro, el de la capilaridad de los vasos. Sabemos que el fenómeno de la capilaridad es que cuando dos paredes, que no necesitan ser precisamente las de un tubo,
Tú puedes coger un vidrio y otro vidrio, meterlos en el agua muy juntitos, y a medida que vas acercando esos vidrios, verás como el agua, al ser transparentes, ves que va ascendiendo por ellos. Porque el agua tiene apetencia de mojarles. Y cuanto más estrecha sea la ranura que hay entre vidrio y vidrio, más subirá el agua. Eso es el fenómeno de la capilaridad. Se llama capilaridad por capilo, porque se da precisamente en los tubitos. Pero que es un fenómeno que también se da entre planos, entre planchas. Y es el mismo fenómeno que hace que en los vasos, en un vaso donde eches un líquido que moje las paredes, pues se nos coloca el menisco o superficie, se nos coloca así. Que por aquí es como si el agua quisiera subir a mojar el resto del vaso. Y va el menisco así. Capilaridad. La presión osmótica y sobre todo por la aspiración que se produce en la transpiración. En la hoja hay unas bocas o estomas en la piel de la hoja que se prolongan en su masa, en su carne, en el parénquima. Y estos estomas son los que permiten la salida del oxígeno y del dióxido de carbono, pero a su vez también permiten la evaporación del agua de la hoja. Es decir, hay una presión, aunque no habla aquí de ella, que es la presión de vapor. Siempre que hay un líquido, hay unas cuantas moléculas del líquido que no pueden estarse quietas. Cogen de sus hermanas más energía, se la piden prestada para dar un salto. Saltan, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues mira, puede ser hasta aquí, hasta aquí. Algunas vuelven a bajar y caen cuando han perdido su energía del salto. Pero otras son arrastradas por el viento. Y a este fenómeno, claro, si van siendo arrastradas muchas, este agua se va evaporando, va disminuyendo su volumen. Bueno, pues esto es lo que pasa en la evaporación de las hojas, que en concreto recibe un nombre que es el de la transpiración. El de la transpiración. Mira cómo transpira esa planta. Se le ve las gotitas de agua como salen. Claro, al cabo de un rato el aire las ha secado y vienen a ser sustituidas por otras gotitas. Bueno, pues esto hace un efecto de absorción. Esta presión de vapor, que se llama precisamente presión que ejerce el vapor sobre la superficie, sobre el volumen que está encima del líquido. Pues esta presión trabaja también juntamente con la presión osmótica, juntamente con la capilaridad, para hacer que todo ello le dé energía, fuerza a la savia bruta para seguir. Es como si el aire desde arriba aspirase. Y nunca mejor dicho. Y no sé por qué aquí no lo pone, pero bueno, a mí se me ha ocurrido y pienso que no puede ser falso. El efecto Venturi, que consiste en que cuando tenemos un estrechamiento conectado a un fluido, a un tubito, mira, es un tubito metido así en el agua. No es cerrado, no es un tubo de ensayo, es un tubo. Por ambas partes está abierto. Entonces, si por aquí hacemos pasar una corriente de aire fuerte, esta corriente de aire produce una depresión, es decir, produce una aspiración en este tubo. Y entonces vemos como el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, y más cuanto mayor es la fuerza del aire. En eso consiste el frizz, aquello de vaporizar el veneno para matar a las moscas y los insectos antiguos.
que ponían un depósito, aquí un depósito lleno de líquido, con un tubito que asomaba, y aquí nos habían dado una especie de fuelle, con un émbolo, para soplar aire exactamente encima del tubito. Tú solo soplabas aire, cogías aire y lo soplabas encima del tubito. Entonces esta corriente de aire se preocupaba de aspirar líquido, veneno, y al salir aquí el veneno y ser llevado violentamente por la corriente de aire, lo hacía a gotitas y lograba el efecto de pulverizar. Bueno, pues este efecto, que se llama el efecto Venturi, también yo estoy seguro de que es otro factor más a sumar aquí en todas estas fuerzas, a contrarrestar de la gravedad, para que la savia bruta aspire. Cuando hay viento, no solo se produce mayor evaporación, sino que también se ha de producir el efecto Venturi. Porque en esos agujeritos que tienen las plantas serían como estos tubitos. Produce depresión la corriente de aire y entonces la salida de vapor de agua tiene que ser mayor. Porque además de los estomas o bocas que tienen las hojas, los tallos también tienen otros orificios por donde entra y sale el aire. Y es que la planta en sí, las plantas traqueófitas, tienen un sistema como si fueran un gran edificio de aire acondicionado. Entonces tienen múltiples salidas y entradas del aire, con conductos internos de aire, sí, de aire. O sea, el aire circula por el interior de las plantas. Sale y entra por los estomas de las hojas, y en los troncos, entre la corteza, hay unos orificios que se llaman las lenticelas o lenticellas, que dan lugar a un sistema de aireación tan complejo, ya digo, o más complejo que el de un edificio moderno, con toda esa cantidad de tubos, salientes para el aire, entradas, en fin. Bueno, pues lo mismo una planta. Y cuando pasa la corriente de aire alrededor de una planta, produce, en todos los orificios que tenga, produce una absorción, una aspiración semejante a la que producía en el matamoscas. La transpiración, o sea, esta salida de vapor de agua y de pérdida de agua, ocurre constantemente, por lo que, claro, si se pierde agua en la parte superior de la planta, la concentración aumenta, y al aumentar la concentración, más excusas, más motivos tiene la savia bruta, que es la que tiene más agua, para ir de membrana en membrana, subiendo hasta llegar a cotas enormes para rebajar esa concentración. Pero la planta la sigue aumentando mediante la evaporación, o sea que está todo pensado, perfectamente pensado. Que sabia la naturaleza. El hombre, el día que llegue a tener la eficacia de extracción de agua que tiene una planta, habrá resuelto uno de los problemas más importantes que tiene la humanidad en el manejo y uso del agua. La dirección de la savia bruta es siempre la misma. La savia bruta sabemos que solo tiene una dirección, hacia arriba. Irá distribuyéndola por las hojas, por los tallos, etc., pero siempre ella es hacia arriba. Oiga, ¿y no vuelve? No, ella no vuelve. Ella solo tiene tubos de subida. Por aquí es solo
vías, autopistas, carreteras de una sola dirección, los vasos leñosos. Sin embargo, la savia elaborada, la fabricada por las hojas en sus parénquimas de fotosintéticos con la clorofila, esos tienen el alimento. Y el alimento hay que llevarlo a todas las células del cuerpo, porque la célula que no coma se muere. Y la alimentación de la célula tiene que ser individual, una por una, que llegue el alimento a todas las células. Claro, las células que no están vivas, pues tendrán su aporte de alimentación por difusión, etc. Para que sus lignums se mantengan fuertes, tersos, duros. Son asombrosos. Fíjate, la dureza de una caña de bambú, de algunas maderas, de la caoba, del roble, del olivo, ¡guau! ¡Qué maravillas hace el lignum de las plantas! Transporte, vamos a ver ahora por el floema. Por el floema. Es decir, por el tejido blando de las plantas. ¿Y dónde está ese tejido blando? Hombre, enseguida lo notas tú, porque tú coges una hoja de lechuga, de acelga, sí, hijo, que están muy ricas, y les hundes el dedo, y se parte, y son carnosas. Ese es el floema. Y el floema está principalmente, pues, en las partes, todo lo que puedas hundir la uña, es floema. La parte, cortezas que todavía no están endurecidas, porque cuando están endurecidas ya han criado ahí unas células de Suber, de corcho, que hacen, como nuestra piel muerta, protegerla a la planta de la evaporación descontrolada, protegerla de los incendios, de los cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Menos mal que entre ellas están esos respiraderos, que eran las lenticellas. Bueno, pues el floema está o en la hoja, lo que es la carne de la hoja, y está lleno de vasos, de tubitos, que son los tubitos liberianos. Claro, los tubitos de leñosos, viniendo desde el tallo, también, porque necesitan llevar la savia bruta aquí, para que aquí, en el centro químico de la hoja, juntamente con los rayos del sol, se realice esa maravilla que es convertir sustancias inorgánicas en orgánicas, que para nosotros son imprescindibles, la base de nuestra vida. Sin ellas no podríamos vivir. Nosotros somos heterótrofos. Trofos comemos. ¿De quién? De héteros, de otros. Ellas no. La planta se lo hace y puede alimentarse. Con su savia elaborada se alimenta luego a sí misma. Y claro, nosotros también le decimos, oye, dame un poquito, venga, de lechuga, de todo tipo de verduras y de todo tipo de alimentos vegetales. Buenísimos. Todos. Bueno, recordaremos que el liber o floema, que así se llama, el floema o liber, floema o liber, es un tejido conductor formado por células vivas. O sea, el xilema eran células muertas. El liber son células vivas. Alargadas, también, sí, alargadas, porque tienen que formar vasos. Pero están vivas. Tienen su núcleo, tienen su citoplasma, etcétera, etcétera. Bien, pues estas células vivas se comunican unas con otras por estas membranas que están llenas de agujeritos como una criba. Y esas son
Esas son las cribas. Cribas. De ahí a estos vasos se les llama no leñosos, sino que se les llama de cribas cribosos. La savia elaborada circula en los dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Tienen una circulación complicadilla, porque en el interior del citoplasma hay corrientes intracelulares y entre célula y célula hay otras intercelulares, entre intercelulares, dentro intracelulares, y entre unas corrientes y otras se establecen al final la doble circulación en un sentido y en el sentido inverso de la sustancia, de la savia elaborada. Precisamente estos tubos, que son llamados también cribosos, tienen una particularidad muy bonita. En las plantas caducas, esas que con el frío pierden la hoja y se pasan todo el invierno sin hoja, pues lo que pasa es que hay una sustancia aquí, en su citoplasma, que se llama la calosa. Es una sustancia un poquito espesa, pero que con el calor se hace más fluida, como otras tantas, que con el calor se fluidifican y fluyen muy bien. Entonces, mientras hay calor, la calosa va pasando y va a hacer sus funciones. Otro cuerpo más de la savia elaborada. Además de proteínas, de glúcidos y todo esto que han elaborado, y de lípidos, de grasas, que han elaborado las hojas en sus fábricas químicas maravillosas. Bueno, pues la calosa es un cuerpo más. Pero ¿qué ocurre cuando vienen los vientos fríos ya del otoño? Que la calosa empieza a volverse un poquito gruesa, más espesa, le cuesta ya más pasar por las cribas, y llega un momento en que dice, lo siento, ya no puedo pasar. Claro, se interrumpe el paso del alimento, el paso de la savia elaborada, y entonces no llega el alimento a las hojas, cogen un color amarillento, de poco alimentadas, y todos sus tegumentos, todos sus tejidos, se empobrecen, se depauperan y llegan a morir. Las proteínas y los cuerpos que la mantenían a la hoja unida al tallo, ahí en su pedúnculo, pierden también consistencia y la hoja se cae. Y así pasa el invierno. Llega la primavera, como ahora, Entonces la calosa empieza a ponerse más fluida, empieza a pasar un poquito a través de los vasos cribosos, y con los calores empieza ya a pasar con más frecuencia, se restablece otra vez la alimentación, y las yemas que había dejado la planta, las yemas axilares en los sobacos, bueno, pues está la planta así, una rama así, pues sería aquí una yemita, las yemas apicales, que se llaman, están en los ápices, en los pinitos, en los salientes, que es una reserva de células madre, podríamos decir, lo que se llaman los meristemos en las plantas, que tienen la capacidad de aquí, se van engrosando, sale una ramita, una hoja, más hojas, y salen flores, y sale todo. ¿Todo de dónde? De aquí, de este reservorio que se ha pasado el invierno ahí, contraído, y con plaquitas, brácteas, que se llaman todo tipo de hojas, una bráctea, coriáceas, para impedir la evaporación, y con sustancias
pegajosas anticongelantes para que el frío no rompiera sus células internas. Es una maravilla la planta. Maravilla. Tenéis que estudiarla mucho más. Coge más vídeos que encuentres en Google porque es una maravilla. Bueno, transporta la savia elaborada con abundante cantidad de sustancias orgánicas, elaboradas en el parénquima clorofílico mediante la fotosíntesis de las hojas. ¿Y dónde las lleva? Pues a todas las células, inclusive hasta las más profundas de las raíces. Las raíces no podrían vivir si no se alimentan. ¿De qué? De la savia elaborada. Oiga, pues si tienen la savia bruta, sí, pero esa no les sirve para alimentarse. Ellas son trabajadoras, aspiradoras de la savia bruta, pero no pueden alimentarse de ella. Formarán tubos maravillosos para aspirarla, para absorberla, pero no se pueden alimentar. Alimentarse lo tienen que hacer con las sustancias que han fabricado la hoja. Y por eso la savia elaborada ha de ir por todo el cuerpo, para arriba y para abajo, sin parar, alimentando. Las hojas son, todas estas sustancias hechas por la savia elaborada. La planta es inteligente y sabe que hay que reservar, que hay momentos en que no producirá, los días tristes, los días malos, por la noche que no hay función clorofílica, y tiene que seguir comiendo, tiene que seguir respirando. Sí, por la noche respira, y por el día también. No puede detener su respiración, aunque no es el caso nuestro, donde el detener la respiración le llevaría a la muerte. En ella no. Vemos precisamente que su periodo de hibernación durante el invierno pues prácticamente no ejercita esa función tampoco. Bueno, dice, las hojas son depósitos momentáneos de sustancias de reserva. Y tan ricas que las tienen algunas. Hojas dulces, sabrosas, que nos las comemos en ensalada, y no solo en las hojas, sino en los frutos y en los tallos. ¡Oh, qué ricos están a veces! Los espárragos son tallos. Bueno, ¿y quién dice? Multitud. Todo lo que comes de las plantas o son tallos o son hojas o son raíces. No hay otra cosa. Oiga, y las patatas también son tallos. Lo que pasa es que son tallos subterráneos, que los llamamos tubérculos. Bueno, pues ahí van haciendo sus reservas, sus almacenes, en gran parte del parénquima cortical del tallo. El tallo, si lo partes, luego está una zona de parénquima blando, que es de tipo floema, que es por donde va la savia elaborada. Y luego ya viene otra pieza muy especial, que es el procambium. Oiga, eso parece que esté dicho que está hecho para el cambio. Efectivamente, porque esta parte del procambium que está entre el floema y el xilema, los duros están por dentro, y el floema está entre el cambium y la corteza. Oiga, pues el xilema es mucho más abundante que el floema. Sí. Es mucho más consistente. ¿Por qué? Porque el xilema tiene que además dar sustentación al árbol. Es el que se ha encargado de las estructuras, de la fortaleza, para que el árbol no se venga abajo. Y entonces es el que toma más cuerpo. Mientras que el floema es para que vaya, suba y baje la savia elaborada, y eso lo hace pues en la parte siguiente a la corteza. Y luego está esta capa delgadita, pero que es el procambium, que son como células que cada año hacen una capa interna hacia el interior de xilema y otra capa externa hacia el exterior de floema. O sea, es procambium de xilema a floema, y ella está en medio y genera ambas. Genera una de xilema y otra de floema. Cuando el país donde vive la planta tiene estaciones
muy diferentes entre sí, como verano, invierno, calurosos, fríos, etc. Entonces aquí los xilemas, las capas de xilema, van haciendo anillos que indican el número de años que tiene la planta. Cuando las estaciones no son muy diferentes entre sí, como es en la zona ecuatorial, entonces el xilema producido no tiene estos anillos y aparece todo como una cosa continua, como el ocumen, como el embero, y otras maderas muy apreciadas en carpintería. Algunas plantas, ahí se van depositando también las sustancias. Aquí en el floema y en el floema de las hojas. Floema del tallo y floema de las hojas. Claro, hay plantas que no tienen xilema. Las plantas herbáceas y pequeñas, su evolución ha hecho que el xilema no se formara, desapareciera, o lo tienen muy poco desarrollado. Por eso son tallos blanditos. Las forrajeras que comen los animales son tallos blandos. La única que come tallos duros es la cabra. Esa come de todo. Si no tiene tallos blandos, come tallos duros. Es la espartana de los montes, la cabra. Y meten también sus reservas pues, en frutos, en semillas, etc. Algunas plantas presentan adaptaciones a la función de reserva, es decir, de ser depósitos hechos a propósito, que son los tubérculos, como la patata, los bulbos, como la cebolla, como el tulipán y como todos estos, que hacen el bulbo abajo, las raíces tuberosas, que son raíces que se parecen a tubérculos, pero son, mira, me ha venido ahora una que se ha puesto de moda, el jengibre, aunque es una de las plantas tradicionales más antiquísimas de las que se tiene cultura, porque tiene propiedades curativas y todo esto. Bueno, pues esas plantas que echan raíces así. Luego hay otras, los rizomas, que son tallos también, tallos subterráneos, como los de las cañas. Curioso. Las cañas son hojas, realmente. O sea, hace la función de hoja. Y el tallo va por abajo, que es el rizoma. Bueno, todo esto lo estudiarás. La sustancia de reserva más universal, aparte de las grasas, de lípidos, la más universal de todas las sustancias que hacen las plantas es este glúcido, este hidrato de carbono. El almidón, el más abundante. Los mecanismos de transporte implicados en la conducción del floema son, es decir, ¿qué mecanismos había? En la savia bruta habíamos visto hasta 4 fenómenos físicos. Bueno, pues en el floema también hay unos principios físicos que hacen el transporte, que son la difusión. Cuando entra una sustancia en una célula, se extiende por el citoplasma de la otra, se difunde. La ósmosis, igual, aunque sea de vasos cribosos, entran en juego también las mayores concentraciones de unos vasos respecto a otro, que influirán para que el menos concentrado ascienda hasta el más concentrado por ósmosis. Y a diferencia del xilema, que el xilema no lo tiene, la participación activa de las células, que hemos dicho con sus corrientes endoplasmáticas, es decir, el interior del plasma, citoplasmáticas. También, a diferencia del xilema, que solo tenía una dirección, en el floema el transporte ocurre en dos sentidos opuestos. Dice, la eficacia de estos sistemas de transporte han permitido a las traqueófitas, a estas plantas, con tubos, adaptarse al medio terrestre más variado que existe y alcanzar muchas de ellas amplia envergadura, es decir, auténticos colosos,
como son esas encinas majestuosas y maravillosas, robles, árboles que hay en todos los continentes centenarios, milenarios, y las famosas por encima de todas, las secuoyas. En fin, y hasta aquí hemos hablado del transporte en las plantas. En el vídeo siguiente ya pasaremos a los metazoos, al transporte en los metazoos, con aquellos dos sistemas que han generado para ese fin, que era el circulatorio y el respiratorio. Hasta luego.